Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a analizar el nuevo acuerdo comercial alcanzado entre México, Estados Unidos y Canadá. Luego, con el influencer Juan Pazurita y la cantante Pambo, vamos a hablar de cómo ha ido su proyecto para ayudar a personas a reconstruir sus hogares afectados por los sismos del año pasado. Así es que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Como usted sabe, la noche del domingo los gobiernos de Estados Unidos y Canadá anunciaron haber alcanzado un acuerdo en su negociación para integrar un nuevo acuerdo de libre comercio trilateral. Era la fecha límite que había impuesto el gobierno de Trump para concretar la negociación a fin de que el acuerdo fuera enviado a los congresos de los tres socios comerciales y pudiera ser firmado antes de que concluya la administración, por ejemplo, del presidente Enrique Peña Nieto. Los 5 puntos principales son las reglas de origen más estrictas para la fabricación de automóviles, aunque no tanto como pretendía Estados Unidos, ya que se pasa del actual 62.5% de contenido regional exigido al 75%. En materia de salarios, un 40% de cada automóvil ensamblado en la región deberá fabricarse en zonas de salarios de al menos $16 la hora, lo que beneficia a Estados Unidos y Canadá. El pacto tendrá una vigencia inicial de 16 años y pasados los primeros 6 se hará una revisión para los siguientes 16 años y así sucesivamente. En agricultura, Canadá dará un mayor acceso a su mercado lácteo de interés para Estados Unidos, aunque mantendrá aranceles en el sector. México ya no va a restringir el acceso a quesos estadounidenses etiquetados con determinados nombres. En comercio electrónico se incluye un capítulo en este ramo que no existía en el anterior acuerdo y también pues, se habla en el acuerdo que no se resuelve el conflicto por los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y al aluminio mexicanos y canadienses, ni tampoco las tarifas en represalia que estos países pudiesen imponer. Para analizar este tema se encuentran con nosotros como todos los jueves Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Luis? Primitivo, buenas noches, ¿cómo estás? Y Sabino Bastidas. Primitivo, buenas noches, Luis, un placer. ¿Cómo te va? Gracias. Pues un acuerdo de último minuto y primero, ¿cómo se logra este acuerdo? Había expectativas amplias, aunque para México parecía en muchos sentidos de que esta posibilidad era cada vez más difusa. ¿Es así, Luis? ¿Se tiene esa impresión? Bueno, no es de último minuto. O sea, había una fecha de 30 de septiembre, como decías en la introducción, para que lo pudiera firmar el presidente Peña el 29 o 30 de noviembre. Es correcto. Justo antes de salir. Entonces estaba esa fecha límite un poco artificial, pero existente, y que se habían autoimpuesto los gobiernos como fecha para terminar. Yo creo que antes de entrar a los detalles hay que ver el bosque. Hace año y medio, el hombre más poderoso del mundo, el primero candidato, luego presidente electo, luego presidente en funciones de Estados Unidos, había dicho, prometido de hecho, que se iba a salir del TLC de América del Norte. Hoy en día tenemos el TLC 1 en vigor y el nuevo, cuyo nombre todavía está discutiendo. Cuyo nombre nadie puede acordarse. Se puede llamar AMEC. Mosca. El AMEC o el Mosca. El Mosca es uno. El UMEC. Se puede llamar ACME. Ajá. El acuerdo Canadá. Ese podría ser buen título. AMEC, ¿no? AMEC, Se puede llamar AMEC, AMEC es en el español, el acuerdo En México, español, Estados Unidos, ¿no? Canadá. México, Estados Unidos, Canadá. O de seguirle diciendo el TLC, ¿no? TLC 2. TLC 2.0. Que la negociación fuera trilateral, que el resultado fuera trilateral, sino también al mismo tiempo haber negociado con la Unión Europea y con Asia a través del Acuerdo Transpacífico, sendos acuerdos, el Acuerdo Transpacífico ya aprobado por el Senado y con posible entrada en vigor en el mes de enero, una vez que lo hayan aprobado 6 países, ya lo aprobaron 3, México, Japón y Singapur, y por otro lado un acuerdo con la Unión Europea. Y esto es importante por 2 motivos. Uno, porque con estos acuerdos asiático y europeo, la probabilidad que Donald Trump se saliera del TLC es mucho menor. O sea, tú no puedes imaginarte que las empresas de Estados Unidos aceptaran que México le diera acceso a las empresas europeas y japonesas al mercado mexicano, que es un mercado muy grande para Estados Unidos, y Estados Unidos no lo tuviera. Hubieran quedado en desventaja total. Entonces, digamos, eso como estrategia de negociación era comprar un seguro, decir, oye, vamos, si tenemos esto... Una amenaza real. Una amenaza realmente importante, real, creíble,
y en la que se avanzó. Por otro lado, tenemos una situación en la que se asegura la dirección fundamental de la economía mexicana en materia de apertura y de estabilidad, con un gobierno que originalmente había estado opuesto a este tipo de programas, ¿no? O sea, hoy tenemos, a diferencia de hace año y medio, no solamente Donald Trump a favor del nuevo TLC, sino Andrés Manuel López Obrador y su gobierno también a favor del TLC de América del Norte, de la integración y de la apertura económica del país. Y eso yo creo que es una cosa de un enorme significado para el futuro de la economía mexicana, que no hay que minimizar, porque hace año y medio hubiéramos hecho una predicción quizá distinta de ambos, tanto del gobierno de Trump como del gobierno de López Obrador. Sabino, Trump podría decir, terminé con el TLC, ¿no? Sí, bueno, tal cual. Bueno, ahora entramos a los detalles de qué tanto cambió. Hay que ver de dónde veníamos. Yo creo que precisamente cuáles eran los documentos de todas las calificadoras de riesgo, de todos los bancos y de todos los especialistas financieros en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado, México, tú no te sentabas en ninguna mesa con ningún experto financiero en que no te dijera que México tenía dos amenazas. Ellos traían esas dos riesgos o dos preocupaciones. Una, el comportamiento de México al día siguiente del triunfo, si ganaba Andrés Manuel López Obrador, y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el comportamiento de la democracia mexicana. Y el otro tema era, está cantado, Trump no quiere a México, México ha administrado el tiempo, ha enfriado el balón varias veces, pero finalmente Trump es una promesa que no hubiera tratado de libre comercio con México. Hay discursos de Trump diciendo que no quiere TLC con México, que promete el no TLC. Entonces, de esas dos amenazas, el día de hoy nos encontramos con la buena noticia de que pues ganó Andrés Manuel López Obrador y el dólar pues no está a 25 y la estabilidad macroeconómica y hay cierta estabilidad y como que todo el mundo, los apocalípticos se quedaron con un palmo de narices hasta hoy. Y solo por hoy, quién sabe qué pase a partir de que vayamos avanzando. Y el otro dato es lo importante que significa tener un tratado de libre comercio. Evidentemente es un tratado de libre comercio revisado. Yo creo que ahorita entraremos a las partes finas, hay cosas en las que se avance y en las que no se avance, pero lo que hay que destacar es la nota, el dato de que hay tratado de libre comercio. Y lo más significativo para mí es que un país puede colaborar en dos visiones enfrentadas electoralmente en una política de Estado de libre comercio. Que la incorporación de Jesús Seade me parece histórica, su participación de un gobierno de izquierda en un equipo negociador con un gobierno francamente neoliberal y poder transitar y poder negociar y poder participar. A mí me parece que es una gran noticia para México el hecho de que pudimos trabajar juntos. Porque además el Tratado de Libre Comercio es una sede de políticas públicas muy importante. De ahí parten muchas políticas y muchos compromisos en muchas materias. Y tener el interés claro del país por encima de la pugna electoral, la pugna política, y que el presidente electo haya participado, y dicen algunos que haber sido un factor clave de legitimidad, de simpatía de parte del gobierno de Trump. Creo que me parece que esa es la noticia a destacar en política interior, el hecho de ver a esa triada colaborando. Creo que es muy importante destacarlo. A mí me parece que jugó un papel fundamental Guajardo. Yo sí quisiera destacar el papel de Ildefonso Guajardo, que en su momento se enfrentó al propio Luis Videgaray, que tuvieron visiones distintas, que convenció al presidente, que mantuvo una disciplina, que tiene una tradición, además que es un servidor público, digamos, de la era TLC de CEPA, ha estado con todos ahí participando, y que me parece que la opinión pública y publicada en México le dio un lugar muy relevante y hay que reconocer cuando un servidor público mexicano además, lo hace también. Un servidor que además comunicó muy bien, ¿no? A lo largo de todo el proceso. Aguantó muy bien. Sí, aguantó muy bien. Las presiones que tuvo. Porque hay un importante grado de profesionalismo en Ildefonso, por supuesto, y en todo el equipo. Los que negociaron el TLC ahora participaron, como decía Sabino, hace 25 años también. Sí, claro. Eran muy jóvenes, ahora tienen un poquito más de experiencia. Todos éramos más jóvenes. Todos éramos más jóvenes, pero digamos, México tiene un equipo de negociación que tiene nivel mundial, y no es porque lo digamos nosotros, pregúntaselos a los canadienses. El otro día me decía una periodista de Canadá, ahora que van a bajar los salarios en México, quizá el gobierno canadiense debería contratar a algunos de los negociadores mexicanos. Le digo efectivamente. Hay otra cosa súper interesante. ¿Quién hubiera pensado hace año y medio
o hace 6 meses, Exacto. que el primer ministro de Canadá le hubiera hablado a Andrés Manuel López Obrador para decirle, échame la mano Ayúdanos, con ¿no? el TLC. Claro. O sea, a lo mejor le hubiera hablado para otra cosa, pero échame la mano con el TLC. Claro. O sea, es una cosa realmente remarcable que señala 2 cosas. Una, la importancia del TLC para Canadá, para México, para Estados Unidos. La otra, la importancia de México. O sea, Y hay que porque decir- le habló para decirle, échame la mano con el TLC para convencer a la Casa Blanca. Claro. El gobierno canadiense hablándole a Andrés Manuel López Obrador. Oye, Una y Es cosa- seriedad, eso es seriedad de un gobierno. y el- Eso es claro, estabilidad, eso por es supuesto. Son políticas de Estado. Estado, Esa es ese la es buena el punto, noticia ese es que el no punto. hemos, Ese es el no punto. hemos ¿Cómo destacado lo podemos suficiente. medir el papel de Andrés Manuel López Obrador y de SEADE en esta última etapa? Bueno, hay que recordar que durante la campaña, incluso en los debates, Ajá. el candidato López Obrador en esa época había dicho que la negociación debería posponerse Sí. hasta diciembre, porque eso era lo legítimo, y que reiniciaría en diciembre para ver cuándo se terminaba. Pero esa idea la cambió el 2 de julio. O sea, el 2 de julio dijo, el TLC es muy importante, voy a mandar un representante personal, que fue Jesús Seade, que efectivamente hizo una labor muy constructiva y que permitió el fin de las negociaciones. Sin la participación del equipo de transición, no hubiéramos tenido el paquete y estaríamos en una situación ahora de incertidumbre. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Bueno, porque los mercados internacionales hay una creciente animadversión al riesgo de países emergentes ante la subida de las tasas de interés de Estados Unidos. El día de hoy, los bonos del Tesoro a 10 años estuvieron en la mañana en 3.20% de tasa de interés de rendimiento, que es el más alto en más de 10 años. O sea, ha habido, digamos, un incremento en las tasas de interés de Estados Unidos Desde la crisis del 2008. desde la crisis de 2008. Ese incremento en las tasas de interés en Estados Unidos es una mala noticia para los países emergentes. Durante 2018, todas las monedas de países emergentes han sufrido devaluaciones muy importantes. La rupia de la India, el rand de Sudáfrica, el peso argentino, la lira turca, excepto el peso mexicano. Y el peso mexicano, que sí ha tenido presión en los últimos 2 días por el incremento de la tasa, no ha sufrido porque, porque había avances en la mesa del TLC y porque Andrés Manuel, como candidato y luego como presidente electo, optó por asegurar a los mercados de que México va a tener una política macroeconómica de relativa estabilidad y una política microeconómica de apertura comercial gracias al TLC. Entonces, digamos, el signo distintivo de México en los mercados internacionales se debe a estas señales por parte del gobierno entrante y del proceso de negociación. Entonces, por eso se decidió que era importante terminar antes del 1 de diciembre y no prolongar la incertidumbre, porque con la incertidumbre del TLC y la presión que hay de tasas de interés, podríamos tener una situación distinta al peso de la que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, y vamos a regresar para seguir analizando ya ciertos detalles del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Regresamos en un momento. Quédese aquí, que continúa la hora de opinar. Continuamos en Es la hora de opinar. Seguimos hablando del nuevo tratado trilateral de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sabino, el papel de López Obrador, su peso en este proceso, en esta última etapa de negociaciones y también su postura desde ese triunfo contundente, ¿no?, que logró el 2 de julio. ¿Cómo hay que leerlo? ¿Cómo hay que entenderlo? Hay que entender el factor Trump. Tenemos un liderazgo en Estados Unidos inédito que nos mete ruido en todos los niveles. Y quizás si no hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador se hubiera ido a las calles y hubiéramos vivido un momento de inestabilidad electoral, muy probablemente para Trump hubiera habido un pretexto ideal para decir, pues yo no tengo con quién negociar en México, postergo la decisión. Para mí es muy relevante la contundencia con la que gana López Obrador y la visita inmediata de una delegación muy pesada, mandando la señal de te reconocemos, te entendemos y queremos platicar contigo. A mí me parece que eso destraba. Y segundo, la aparición de Jesús Seade. Yo creo que también fue muy inteligente. Yo escuché opinadores, comentaristas y hasta miembros del
del equipo diciendo, pues es que yo no veo quién va a negociar ahí el Tratado de Libre Comercio. Y aparece, literalmente para el gran público, Jesús Seade, Sí. con experiencia en la materia, con relación directa personal vieja, pero una relación con el negociador Lichtinger de pronto, y de pronto se convierte en un actor que los empieza a acompañar a la delegación, y empiezan las reuniones de dos equipos que estaban confrontados en una campaña 15 días antes. Entonces, me parece que el espíritu de la Roma, por llamarle de alguna forma, es la lógica de no solamente vamos a continuar, vamos a acabar. Me parece un gesto de generosidad, así lo han manifestado, el hecho de dejar que el presidente firme el Tratado de Libre Comercio. Finalmente el presidente Peña fue el que llevó a cabo todo el proceso de negociación, y por eso el equipo de Andrés Manuel López Obrador ha señalado que es una cortesía política que lo firme el presidente saliente y no el entrante. Y creo que la foto para Andrés Manuel López Obrador no es la foto con la que quería inaugurar su gobierno. Y Peña sí quería terminar con esa foto. Incluso hace unos días el presidente de la República decía, empiezo con un acuerdo y cierro con otro acuerdo. Sí, la tristeza es lo que pasó en medio, pero entre acuerdo y acuerdo la verdad es que le fue bastante bien. Pero bueno, me parece que el espíritu de la colonia Roma fue muy, muy positivo para ponerle un nombre metafórico simplemente a la idea de acuerdo, a lo positivo que fue y a las buenas señales que hubo entre los presidentes López Obrador y Trump, contrario a lo que se decía. Porque yo me retrotraigo a los apocalípticos de diciembre del año pasado. Y creo que están cayendo por su propio peso. No sé si el apocalipsis empiece mañana, todos los días podemos ser apocalípticos, pero se equivocaron. O sea, tenemos que entender que un país serio como México puede tener momentos de una enorme responsabilidad como los que vivimos en este resultado final del Tratado de Libre Comercio. Y el balance, tardaremos mucho en leer las 1800 páginas y saber que los expertos nos vayan diciendo en cada sector qué es lo que va sucediendo, pero me parece que es un Tratado de Libre Comercio que moderniza en muchas áreas, en materia de competencia económica, que evoluciona en materias concretas. Evidentemente, cada uno le habló a su electorado. Trump tiene una elección en puerta y necesitaba mandar la señal de cumplimiento de que le cambió el nombre al Tratado de Libre Comercio. Él puede cantar en todos los rallies que vienen que efectivamente ya no se llama TLC, se llama Usmaca, Usmeca, EMEC. O Mosca, o lo que sea, ¿no? Pero como decía Ildefonso Guajardo, pues no importa, con que venga bien finalmente el niño, que se llame como se llame. El discurso electoral ahí estuvo presente y no se podía en los tres países, ¿no? En los tres países ¿no? Estuvo el discurso electoral y me parece muy relevante. Y creo que a México no le va mal. La gran noticia es tenerlo, sacarlo adelante cuando teníamos una amenaza del tamaño de Trump, que tenía a los mercados, a muchos industriales, realmente preocupados con que si se iba o no a tocar el Tratado de Libre Comercio. El tema era de tocarlo en diciembre del año pasado. ¿Lo tocará Trump? ¿Será capaz de tocarlo? Y evidentemente llegar hasta este punto, negociarlo de esta manera, me parece que es muy importante. ¿En qué hay que fijarse, Luis? ¿En qué puntos? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es, digamos, su permanencia, aunque cambie de nombre. Eso también implica su fortaleza. O sea, aquí tienes tú al hombre más poderoso del mundo, que se fijó como un propósito terminar con el TLC, y terminamos con un acuerdo que tiene un nombre distinto, pero que en el fondo pues, no es muy distinto del TLC que ya tenemos antes. En la dirección. Es un acuerdo renovado. Es un acuerdo renovado, pero más muy similar. Y fortalece entonces la propia alianza. Fortalece el hecho de la existencia del TLC, que refleja una realidad económica de integración entre los tres países que va a proseguir. Entonces, cambió Trump, ¿no? En el fondo cambió Trump. También cambió Andrés Manuel. Sí. O sea, Andrés Manuel escribió un libro el año pasado que se llamaba Oye, Trump. Pues oye, Trump, ya no estamos, ahorita es un discurso distinto, porque tiene que evolucionar a convertirse en un presidente electo y pronto en funciones, y para México el TLC tiene un valor estratégico enorme, y que ahora él descubre, apoya, y con la participación de Jesús Seade, al que por cierto no conocía tampoco López Obrador, hasta ahora, y también refleja un poco la apertura de poder nombrar a una persona con ese perfil para poder colaborar en ese trabajo. Ahora, desde el punto de vista sustantivo, el TLC tiene cosas positivas, ya mencionó algunas Sabino, el capítulo anticorrupción, el capítulo de competencia, mejoras importantes en materia de procedimientos sanitarios para la aprobación de las condiciones sanitarias que permitan las exportaciones de México a Estados Unidos y a Canadá,
Tenemos un capítulo nuevo de telecomunicaciones, que es muy distinto al original. Cuando se hizo el original, México tenía un mercado cerrado en materia de telecomunicaciones. Hay también una consolidación en materia energética. Hay también una apertura en materia de comercio digital. Va a ser más fácil para el consumidor mexicano ahora pedir por Internet, comprar productos en América del Norte y que lleguen con mayor rapidez y sin impuestos. Con mejores precios, claro. Mejores precios, lo que implica un incremento en la competencia. En fin, hay una serie de disciplinas que mejoran el TLC. Hay otras en las que se llamaban las píldoras envenenadas. Permíteme hacer una pausa, Luis, y regresamos con las píldoras envenenadas para concluir esta conversación en torno al nuevo tratado comercial entre México y Estados Unidos y Canadá. Volvemos después del corte. Continuamos en Es la Hora de Opinar para concluir con esta mesa de diálogo en torno al nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Luis, hablabas de las píldoras envenenadas. ¿Cuáles son esas píldoras? Bueno, así se les llamó durante la negociación. Creo que México y Canadá salieron bien librados de la mayoría de ellas. El negrito en el arroz es el incremento en las reglas de origen automotriz, que no queríamos. O sea, el discurso era, no lo quería la industria, no lo quería el gobierno mexicano, no lo quería el gobierno canadiense. Se acabó aceptando porque era una condición sine qua non para seguir adelante. Para seguir adelante. En el resto de las píldoras, creo que México y Canadá salieron bien librados. Se mantuvieron los solución de controversias en las distintas modalidades. Se impidió que hubiera restricciones al comercio en invierno de productos agropecuarios para México. Y se salvaron, digamos, los principales obstáculos. Queda todavía por verse el proceso de aprobación. La firma se hará a finales de noviembre. Pero ahí no acaba el asunto. Ahí no acaba el asunto. Estamos, digamos, terminando la primera etapa. Ya pasó el trabajo del Ejecutivo, ¿no? De los gobiernos. Ahora viene el trabajo de los congresos. Bueno, falta la firma que es el momento simbólico. Sí. Evidentemente los congresos y sobre todo el Congreso de los Estados Unidos, que va a ser un hueso duro de roer, y ver cómo se comporta el Congreso mexicano de izquierda en una lógica de tratado de libre comercio, porque además nada más tiene un sí o un no. No pueden meterle el Congreso mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Hay que decir. Claro, es interesante ver que Ricardo Monreal fue uno de los principales apoyadores para la aprobación del primer TLC y dio uno de los discursos más importantes para la aprobación hace 25 años, y ahora le va a tocar como líder de la bancada de Morena. Curioso. Y quedan muchos temas. Yo creo que hay que ir reflexionando en el camino. Falta el tema de China, que fue muy relevante. Falta el tema laboral. El riesgo más grande es que... Y las nuevas condiciones de competencia que va a generar este TLC, que yo creo que en todos los temas que está señalando Luis, para México son muy remontables. Yo creo que la robotización en la era nueva en la que estamos viviendo, de la que hemos abordado aquí en varias ocasiones, me parece que es un TLC para México bastante positivo. No es la panacea, pero yo cierro diciendo que bueno que hay tratado de libre comercio. Qué bueno. Luis, ¿se nos acabó el tiempo? Habrá que ver qué pasa con la elección 6 de noviembre en Estados Unidos en términos de la nueva composición porque eso va a determinar en mucho la viabilidad política en 2019 del TLC. Gracias. Seguramente la próxima semana seguiremos con los detalles, ¿no?, de este importante tema. Gracias, Luis. Encantado, con mucho gusto. Hasta la próxima semana, Sabino. Continuamos. Así llegamos al final de esta mesa de discusión en torno al Tratado de Libre Comercio, o su nueva versión, como usted quiera llamarle. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar con el youtuber Juan Pablo Zurita y la cantante Pambo sobre avances en un proyecto de integración constructiva en torno a damnificados por los sismos de septiembre del año pasado. Quédese aquí en Foro TV, que ya continúa La Hora de Opinar.